tomamos contacto con Medio Oriente porque tengo entendido que nuestro corresponsal, el cientista político Javier Apuig, no está precisamente en Palestina para este diálogo que tenemos habitualmente en nuestro espacio junto a nuestra red de emisoras, partiendo por Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muchas gracias y saludos a todos quienes escuchan este programa. Mm, A ver, partamos por, no sé, a ver, vamos con una noticia positiva para Palestina. Estaba viendo una transmisión, estuviste transmitiendo fútbol también, acompañando a la delegación palestina en su partido de eliminatorios, tal como nosotros lo tuvimos aquí en Chile, donde perdimos con Argentina. Palestina fue a Kuwait y le ganó de visita a Kuwait por 2-0. Está con posibilidades reales de llegar al próximo Mundial. Ahí estuviste acompañando a la delegación, relatando también, ¿cómo es la cosa? Sí, claramente tenemos más posibilidades de llegar al Mundial que Chile y el resultado de derrotar 2-0 a Kuwait nos deja expectantes de lo que suceda el día martes en Jordania cuando se juega la última fecha de esta tercera rueda de las clasificatorias en Asia. El, de ganar a Oman, que tenemos que hacer de local en Jordania, debido a que por el genocidio que lleva a cabo Israel en estos momentos, no se permite que Palestina juegue de local en Palestina. Pero el hecho de jugar afuera también permite que mucha gente, exiliados palestinos, puedan ver al equipo, que es algo que se dio en Kuwait y que llegó mucha gente incluso de bastantes lugares de la zona a ver a Palestina, muchas camisetas de palestino por lo demás de Chile. Y de todo Eh, tipo, en- ¿ah? Las camisetas de Palestino. no, de hecho, la gente que alentaba a Palestina tenía claramente más camisetas de palestino que de la selección de Palestina. Eh, y eso es algo bastante interesante. Pero lo concreto es que la selección de Palestina tiene la posibilidad real de clasificar a la cuarta ronda, que todavía es histórico. La cuarta ronda es básicamente un repechaje entre los terceros y cuartos de cada uno de los tres grupos de la tercera rueda. Es decir, en los grupos asiáticos, que son muchos países, la tercera ronda de las clasificatorias hace que cada grupo de seis equipos, los dos primeros clasifiquen y el tercero y cuarto vayan a una cuarta ronda. En el grupo de Palestina han clasificado Corea del Sur y Jordania, que clasifica por primera vez al Mundial, que se vieron bastante beneficiados por la victoria de Palestina en la fecha pasada, histórica por lo demás frente a Irak. Y al repechaje se están peleando tres equipos, Irak, por un lado, Oman y Palestina. Irak, de hecho, ya está confirmado para el repechaje, pero el último cupo se disputa entre Oman y Palestina. Y de darse los resultados, de hecho, Palestina podría clasificar tercero en el grupo. No hace mucha diferencia en la cuarta ronda, sin embargo, digamos, para lo que significa por primera vez llegar a una instancia como esta, sería bastante importante. Bueno, yo me llegó una transmisión tuya, que no tenía idea, que estabas transmitiendo para el mundo, y esto es lo que hace la tecnología, con gente desde Chile, desde otros países. ¿Cómo esa transmisión? Porque me imagino que el partido del martes con Oman, alguien querrá escucharla. ¿Dónde uno se puede tomar de eso? Cuéntanos un poco. Si es que lo van a hacer de nuevo. Eh, Lo que pasa es que a nosotros en Palestina generalmente nos llegan muchos mensajes de gente, particularmente en España y en América Latina, que siguen al equipo pero que no saben ni inglés ni árabe. Y las transmisiones oficiales en televisión que se hacen del partido son tanto en inglés como en árabe, principalmente en árabe, pero también en inglés. Y por ende hemos estado transmitiendo desde la fecha anterior los partidos de forma radial. Es decir, no están evidentemente los derechos para poder hacerlo con las imágenes, pero a través de la página de YouTube de la Federación Palestina de Fútbol, que en inglés es Palestine Football Association, eh, que es donde transmitimos los partidos de Palestina en español y jugamos esta martes, pero no puedo confirmar la hora en este momento, frente a Oman en Jordania. Si no me equivoco, debería ser a las 7 de la tarde, que debería ser algo así como el mediodía allá en Chile. Ahora estaba pensando si ya clasificó para el Mundial Jordania históricamente, de una u otra forma, y Palestina tiene posibilidades, que clasifique Jordania, es un poco que esté Palestina, porque la población de Jordania en gran medida es palestina, ¿o no, Javier?
Y gran parte del equipo de Jordania son originalmente palestinos, y es algo que los mismos jugadores decían cuando jugó con Palestina, que lamentablemente lograron derrotar a Palestina por 2-1, o 3-1, perdón, en la fecha anterior. Si Palestina a lo mejor hubiese logrado una victoria ahí, hoy día todavía tendremos posibilidad de clasificar directamente al Mundial, pero claramente que es un duelo, como decía un comentarista, entre un hermano mayor y un hermano menor. En este caso, Jordania, por la estabilidad que tiene políticamente, ha logrado desarrollar a través del príncipe Ali, que es el presidente de la Federación Jordana de Fútbol, un programa realmente notable de desarrollo del fútbol de Jordania. Ellos, de hecho, por ahí tuvieron algún mundial, si no me equivoco, sub-20 femenino, también organizado en Jordania. Les ha ido bastante bien en general en el fútbol, y yo creo que esto simplemente viene a digamos, reafirmar que cuando uno invierte en un proceso, se pueden dar resultados. Y en este caso, a Jordania se le dio el resultado bastante bien, y es algo que para Palestina también es muy positivo. Vamos al tema que nos desagrada, Javier, pero inevitable, y nosotros somos un programa de derechos humanos, de respeto al derecho internacional, lo hacemos desde la Universidad de Chile, Palestina por siempre, lo que está ocurriendo en Palestina ocupada y particularmente en la Franja de Gaza. Uno no entiende, ahora Estados Unidos hace pocos días vetó una vez más un alto al fuego en Naciones Unidas. O sea, si Estados Unidos hubiese dicho, sí, esto se para, se para. Y dijo, no, sigan, en el fondo dice, sigan asesinando gente inocente. Así lo entiendo A yo. ver, yo quiero ser muy claro en esto. Yo no sé que si, es que si se hubiese aprobado la resolución, si se hubiese detenido lo que pasa. Porque en definitiva la resolución en sí misma no traía medidas coercitivas para que se lleven a cabo. Sin embargo, habría sido muy importante que esa resolución se pase. Y ya después de 19 meses, digamos, el veto de Estados Unidos, lisa y llanamente un veto de completa complicidad con el genocidio que está llevando a cabo Israel. Un genocidio que no se podía llevar a cabo sin Estados Unidos, pero hay que decir claramente, sin Estados Unidos, porque quien en su momento financió, armó y permitió que este genocidio se lleve a cabo fue la administración de Joe Biden. Y Joe Biden, que claro, ahora tiene un cáncer y uno a lo mejor no quiere hablar mucho de él por lo mismo, pero pase lo que pase con su cáncer, va a ser recordado como la persona que permitió que este genocidio se lleve a cabo. Anthony Blinken, su secretario de Estado, va a ser recordado como un mentiroso, una persona que mintió constantemente para hacer que Israel pueda continuar con los beneficios que tiene en la relación con Estados Unidos, a pesar de que la administración de Joe Biden violó sistemáticamente las propias medidas y las propias leyes de Estados Unidos, en función de que ellos no pueden estar entregando armas a un gobierno que, por ejemplo, está usando la hambruna como arma de guerra, algo que ha sido completamente comprobado. Entonces, es cierto que Estados Unidos es cómplice, pero esto no es algo de la administración de Donald Trump, es algo que viene de la administración de Joe Biden, que, insisto, será recordado, independiente de lo que suceda con su situación de salud, como la persona que permitió el asesinato de más de 50.000 personas, incluyendo más de 15.000 niños en Gaza. A uno la verdad que no deja de sorprenderle algunas cosas. No me llama la atención, pero no deja de igual pasarme algo internamente cuando veo que Estados Unidos, yo no sé si es un chiste, sanciona a 3 jueces de la Corte Penal Internacional. ¿Qué derecho tiene Estados Unidos de sancionar a 3 jueces de la Corte Penal Internacional, digo yo? Le retiene los posibles bienes que puedan tener de Estados Unidos, no los deja entrar a ese país. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿En qué mundo cavernícola estamos viviendo? A ver, yo creo que hay que separar eso en dos partes. Cada país es soberano de asumir las posturas que quiera dentro de sus fronteras. Lo que pasa es que cuando el país asume compromisos a nivel internacional, debe asumir las normas de la ley internacional. Hay que recordar que Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y por ende, una de las razones por las cuales no es miembro es porque ellos tienen operaciones en gran parte del mundo, cometiendo constantemente crímenes que no quieren que nadie los juzgue. Ellos no creen en la justicia universal. Entonces, lo que ha tomado Estados Unidos, yo creo que hay que mirarlo de otra perspectiva. Hay que ver Europa en particular, que son los grandes creadores de este sistema internacional basado en el derecho,
qué clase de acción van a tomar. Eslovenia, por ejemplo, señalaba de que había que tomar una acción y a llamar una acción colectiva de la Unión Europea. Una Unión Europea que por lo demás tampoco ha sido capaz de tomar una acción concreta en cuanto a detener el genocidio que lleva a cabo Israel en Palestina. Una Unión Europea que lleva a cabo una serie de dobles estándares y que han sido una parte importante de sus miembros, Estados miembros, completamente cómplices en el genocidio que se lleva a cabo en Palestina. Por ende, habrá que ver. Yo creo que la gran responsabilidad hoy en día es de la Unión Europea frente a esta realidad, que por lo demás hay que recordar, no se hace solamente por la orden de arresto que tiene el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sino que se hace también por acciones que se están llevando a cabo por crímenes cometidos por militares de Estados Unidos. Recordamos que la Corte no es de Estado, sino que de personas por militares de los Estados Unidos, altos mandos claramente, durante su actividad en Afganistán. El señor Netanyahu en este momento, de acuerdo a la legalidad internacional, es un criminal de guerra, es un hombre buscado. Es así, Javier, ¿no es cierto? A ver, yo creo que existen bastantes pruebas para señalar que es un criminal de guerra, pero la Corte no ha señalado eso hasta el momento. Pero la Corte lo busca, es un hombre buscado por la justicia internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Eso es algo que sí se puede señalar abiertamente. Ya, y ante eso, ¿qué han dicho los aliados permanentes que tiene la potencia ocupante de Palestina, que es Israel? Me refiero a Alemania, me refiero a Inglaterra, por ejemplo. En este momento a Francia y otros países de Europa. La Unión Europea en general, pero básicamente esos países. ¿Qué medidas han tomado, lo que has visto tú, lo que has escuchado en los últimos días? Si es que han hecho algo. Absolutamente. De hecho, han ido en contra de los propios protocolos y la propia práctica diplomática de estos países no que garantizan la impunidad. Y hay que recordar que estas prácticas van de antes. Esto tiene que ver, por ejemplo, uno tiene que acordarse de la detención del ex dictador de Chile, Augusto Pinochet, en Londres, donde se argumentó en un principio que había inmunidad diplomática y quedó de manifiesto en ese caso, que incluía Gran Bretaña, de que no existe la inmunidad diplomática en caso de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En el caso de Netanyahu, Francia ha permitido constantemente que el señor Netanyahu ocupe su espacio aéreo. Alemania ha señalado abiertamente de que ellos no van a hacer efectiva la orden de detención. Han permitido el uso del espacio aéreo por parte de Netanyahu y se han comprometido a entregar más armas a este genocidio que se está llevando a cabo. En el caso de Gran Bretaña, existe un debate muy importante en el Parlamento británico. Hoy en día, el Parlamento británico, incluso como una parte importante del Partido Conservador en la oposición de Gran Bretaña, se ha levantado en contra de la agresión que lleva a cabo, el genocidio que lleva a cabo Israel. Se prevé que en los próximos días, en la conferencia que se llevará a cabo en Nueva York, para salvar la solución de los estados, probablemente Gran Bretaña y Francia vayan a reconocer el Estado palestino, algo que es un paso importante, pero no es el paso que hoy en día se necesita. Hoy en día se necesitan claramente sanciones. Hoy en día claramente se necesitan otra clase de acciones que se lleven a cabo para que, en definitiva, la impunidad con la que ha gozado Israel por 77 años termine no, o sea, no continúe. ¿Y el solo reconocimiento mantiene el mismo escenario o algo aporta? Y si algo aporta, ¿en qué sería? A ver, aporta claramente y tiene que ver con una serie de elementos, incluyendo algo de justicia histórica para el pueblo palestino. Pero en el contexto en el que nos encontramos hoy en día, la gran prioridad es terminar con el genocidio, no es el reconocimiento del Estado palestino. El reconocimiento del Estado palestino yo lo pondría de la siguiente forma. Yo creo que es un paso extremadamente básico. No es lo máximo que puede hacer un país, es lo mínimo que debe hacer un país. Uno debe reconocer a Palestina y después hablar de cualquier otra cosa. Y creo que también ha sido un error importante de la diplomacia palestina, ha sido un error importante del liderazgo palestino, que ponen el tema del reconocimiento de Palestina como que si es que fuese lo más importante. No lo es, claramente que no lo es. A Palestina lo reconocen si no me equivoco, 145, 146 estados en el mundo. Dos tercios más del 80% de la población mundial vive en estados que reconocen al Estado de Palestina. Ese es un paso importante, pero no es lo único que se puede hacer. Entonces, hoy en día uno
busca el reconocimiento para ejercer sus derechos políticos, perfecto, pero eso tiene que ir acompañado de otros elementos. Habrá que ver, por ejemplo, qué es lo que el gobierno de Palestina le ha pedido formalmente al gobierno de Chile que haga, por dar un ejemplo. Y en ese sentido yo creo que gran parte de lo que se ha llevado a cabo hasta el momento tiene que ver con cosas relativas al reconocimiento, cosas protocolares, pero acá lo importante es tomar acciones concretas. Por eso la importancia del mensaje del presidente Gabriel Boric de Chile. Porque cuando el presidente Gabriel Boric dice, yo voy a dar urgencia a un proyecto de ley para prohibir los productos de las colonias, eso es un acto concreto. Cuando se dice nos vamos a sumar a el embargo que está promoviendo España, eso es un acto concreto. Cuando se dice vamos a diversificar las fuentes de las cuales nosotros nos entregan armas, también es un acto concreto. Y la práctica de las empresas armamentísticas israelíes puede perfectamente traer problemas legales en el futuro a quien esté comprando esas armas. Cuando uno compra armas que estas empresas las promueven como probadas en combate, probadas ¿dónde? En un genocidio, a ver entonces quién va a comprar esas armas. Por ende, yo creo que Chile ha dado un ejemplo muy importante para la comunidad internacional. La declaración del presidente Lula de Brasil frente al presidente Macron de Francia también han sido muy importantes, donde se ha llamado abiertamente a lo que está sucediendo en Palestina como un genocidio premeditado. Y eso también es muy importante, pero volvemos al tema de que son países como Brasil, como Sudáfrica, como Colombia, como Chile, los países árabes, los que están realmente impulsando entre comillas, democracias liberales europeas a que hagan algo. Y eso creo que es importante en cuanto a reputación diplomática, política, incluso podríamos decir histórica de estos países, pero es una vergüenza para las capitales principales del mundo occidental, que hasta el momento no han hecho prácticamente nada por detener el genocidio que lleva a cabo Israel en Palestina. Dialogamos desde Radio Universidad de Chile en Palestina por siempre con nuestro corresponsal en Medio Oriente, Javier Abuid, en el 102.5. Aquí han habido voces en Chile respecto a la decisión que ha tomado el presidente Gabriel Boric en cuanto a la potencia ocupante de Palestina, Israel, que lo ven como número. Dicen, a ver, por ejemplo, escuchaba declaraciones del analista internacional don Jorge Rodríguez Elizondo que decía eh, que esto perjudica más a Chile que a Israel. Claramente este tipo de cosas. Otras personas dicen que está, ¿para qué hacer esto? Nosotros necesitamos la tecnología, el armamento israelí. Y la candidata a la presidencia de la República, señora Evelyn Matei, que romper, como cuando se rumoreaba que se podía romper relaciones con Israel, decía que ¿para qué? Si eso no va a significar que dejen de matar niños. Bueno, el silencio cómplice de la señora Matei durante todo este genocidio también significa algo, creo yo. Y el hecho que ella solamente haga una declaración cuando el presidente Boric toma acción y ella como candidata presidencial no sea capaz de mostrar lo que sería su política exterior, yo creo que también puede ser preocupante, porque estamos hablando de un genocidio. Acá no estamos hablando de un impasse en el marco de un proceso de paz. Y estamos hablando de un genocidio en contra de un pueblo que tiene su principal comunidad fuera del mundo árabe en Chile. Entonces, es bastante preocupante lo de la señora Matei. Y en cuanto a lo del señor Rodríguez Elizondo, yo honestamente no sé qué intereses tiene el señor Rodríguez Elizondo, ex embajador de Chile en Israel, una persona que fue al Parlamento de Chile a defender la posición de Israel para que Chile no se comprometa con prohibir el ingreso de los productos de las colonias, no de Israel. Es decir, el señor Rodríguez Elizondo fue al Parlamento de Chile a defender la ocupación israelí. Entonces yo no sé qué intereses está defendiendo el señor Rodríguez Elizondo. Pero claramente no son los intereses de un Estado basado en el derecho, son los intereses de la impunidad de Israel. ¿Por qué está haciendo eso el señor Rodríguez Elizondo? Yo creo que sería importante preguntarle a él cuáles son los intereses que él tiene en defender a una potencia ocupante y en defender la impunidad, porque acá nadie está hablando de un boicot a Israel, nadie está hablando de cortar relaciones diplomáticas con Israel. Acá lo que el gobierno de Chile está impulsando es prohibir que las colonias israelíes se beneficien de el comercio con Chile
y prohibir que industrias involucradas en un genocidio se beneficien también económicamente. Si es que el señor Rodríguez Elizondo tiene un problema con eso, entonces tiene un problema con el derecho internacional. Y como eres profesor de Derecho en la Universidad de Chile, o era, porque parece que ya va a dejar de serlo, yo creo que sería importante que él explique cuál es su noción del derecho, o si es que él es de las personas que cree que el derecho funciona en todo el mundo salvo en Palestina. Pero creo que es muy importante preguntar al señor Rodríguez Elizondo cuál es el interés que lo lleva a ir a una comisión del Parlamento de Chile, del Senado, a hablar en contra de que Chile tome acción en favor del derecho internacional en Palestina, por ejemplo. También se refirió el presidente del Senado, el señor Sandón, que no le parecía adecuado esto, que no, nosotros también nos vamos a ver perjudicados. No entiende esto de las medidas que tomó el presidente Boric. Como también desde la derecha, no sé si es diputado o senador Iván Moreira, salió reconociendo que lo había hecho muy bien el presidente Gabriel Boric, con las medidas que ha tomado respecto a la potencia ocupante Israel. Ahí tienes tú distintos Yo, puntos de vista. sí, pero yo honestamente no pondría esto en como que si es que acá hubiesen opiniones encontradas. Acá hay una gran mayoría en Chile que apoya tomar esta clase de acciones. Y existen algunos grupos minoritarios que van a ser recordados en la historia como gente que ha sido cómplice con un genocidio, gente que no ha querido tomar acción, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. O sea, recordemos, por ejemplo, qué pasó cuando se pedía que las universidades en Chile dejasen de tener relaciones con las universidades en Israel. ¿Cuál era el gran discurso? De que no podemos estar en contra de los lugares donde hay discusión intelectual. Yo estaba viendo un documental la semana pasada, algo que yo ya sabía, pero esto que me refrescó un poco la memoria. El año 1948, cuando Israel comete la catástrofe, la gran limpieza étnica de Palestina antes de lo que se está llevando a cabo hoy en Gaza, cuando más de 500 aldeas fueron destruidas, ¿sabes qué? A pesar de que se nos acusa a los palestinos de que no existíamos, de que no éramos un pueblo, de que nada, bueno, la Universidad Hebrea de Jerusalén hizo un batallón ¿para qué? Para pasar por las casas de los palestinos que habían sido limpiados étnicamente de la zona a robar los libros. Y gran parte de esos libros, miles de libros, se encuentran hoy en día, ya sea en la Biblioteca Nacional de Israel o en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fue la Universidad Hebrea quien puso ahí, y la Universidad Hebrea nunca se ha disculpado por eso, ni ha intentado devolver los libros ni a Palestina, ni a las familias a las cuales se le robaron los libros. Entonces, si es que en un caso tan concreto como ese, las universidades en Chile o universidades en general no se han atrevido a tomar acción porque quieren el diálogo, bueno, ¿qué se puede dejar para intereses económicos más grandes? Entonces acá hay cadenas de complicidad en un contexto que, insisto, acá nadie sale a defender el genocidio que está llevando Israel. O sea, se dice, nosotros estamos en contra del genocidio. Bueno, ¿dónde están las acciones? Entonces, eso es lo que va a ser recordado en definitiva en los años que vengan, porque ya hay que decirlo abiertamente. Lo que está sucediendo es un genocidio, no porque uno sea palestino lo va a decir. Los principales expertos internacionales en genocidio lo están diciendo. Los expertos de Naciones Unidas lo han dicho. Amnistía Internacional y Human Rights Watch lo han dicho. Esa misma gente que dice que no hay genocidio, cuando Amnistía Internacional y Human Rights Watch sacan un informe sobre Venezuela, lo salen citando, o sobre Cuba, o sobre Nicaragua. Pero cuando se habla sobre Israel, que está cometiendo un genocidio, ahí no, es que no hay que tomar acción, no creemos que sea lo lógico que sea. Oh, perfecto, no cree que sea lo lógico. Está orgulloso de tener relaciones con un Estado que comete un genocidio y comprarle armas más encima que han sido probadas en un genocidio. Es vergonzoso, y yo la verdad que intento en mis análisis no apasionarme mucho, pero ya en estos momentos uno ya no puede. Esa clase de gente, el señor Osandón, la señora Matei, y meter ahí a lo mejor al señor Rodríguez Elizondo y algunos más, Calisto, el diputado, son gente que no serán bien recordados en la historia por su rol en lo que sucedió acá. Así de simple. Javier Aboel, nuestro corresponsal en Palestina ocupada, muchísimas gracias por tu interesante análisis y nada, ojalá que le vaya muy bien a Palestina con
con Oman en un partido que puede traer alegría al pueblo palestino, que tanta falta le hace el próximo día martes en las eliminatorias para el Mundial. Un abrazo muy grande para ti, gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Adiós.